Bueno, pues si les parece, entonces comencemos. Nos corresponde hablar del principio de legalidad. Y quería proponerles lo siguiente. Ustedes me comentaron que tal vez podríamos sustituir o modificar un poco la forma de calificar el curso con un caso o con un trabajo que pudiéramos hacer. Les propongo lo siguiente, a ver qué les parece. No necesariamente tienen que darme una respuesta hoy, puede ser el lunes. Pero bueno, si lo que les propongo genera interés, también puede ser hoy, no importa. ¿Qué es lo siguiente? Hay un proyecto de ley que tiene que ver con las cuotas de seguridad social. De eso hablamos en la última clase. Hay 3 consultas de constitucionalidad. Entiendo que una de ellas fue rechazada, pero dijéramos, hay 3 consultas, 3 documentos que plantean dudas y que plantean dudas que no son fáciles de resolver. Entonces, se me ocurría a mí, a ver qué les parece, lo siguiente, si les atrae, si les llama la atención y si les parece que puede ser un ejercicio valioso con miras a aprender. Yo les compartiría el proyecto de ley, las 3 consultas de constitucionalidad, las 3 consultas facultativas de constitucionalidad. Dice Miriam que no puede entrar. Un momentito, por favor. Voy a... Entonces, les decía, les mando la consulta, las 3 consultas, les mando el proyecto de ley. Y vamos a suponer que en los más o menos 30 alumnos que tiene el curso, hacemos grupos de 5 magistrados que dictan la sentencia, el fallo de esa consulta de constitucionalidad. Eso implica que tienen que ponerse de acuerdo entre ustedes. Además voy a poner un límite, o sea, las sentencias que dicten no pueden exceder de determinado monto. Pero tienen que resolver las cuestiones que ahí se plantean en esas consultas de constitucionalidad. El monto o tamaño de las sentencias tiene que ser un tamaño muy estricto. ¿Por qué tiene que ser muy estricto? Porque aunque los fallos de la Sala Constitucional a veces tienen páginas y páginas y páginas, en un curso de Derecho me interesa que ustedes tengan la mayor capacidad de síntesis posible. El reducir la discusión a tesis o a propuestas que sean fácilmente explicables o debatibles sin mucha palabrería. Entonces, esa parte de la síntesis tal vez es de lo más difícil de lograr porque tiene que ser una respuesta completa, pero al mismo tiempo tiene que ser una respuesta, digamos, muy breve, muy directa a lo que se plantea. Yo escogería los grupos de 5, ustedes se ponen de acuerdo, puede haber un voto disidente, o sea, igual que en las sentencias de la Sala Constitucional puede haber votos disidentes, pero la idea sería que no hubiera más de un voto disidente por respuesta y dijéramos en ese caso bueno, disidente o razones diferentes. Las respuestas adicionales tendrían su propia
su propio rango de tamaño. Y esto, dijéramos, habría que entregarlo el lunes 4 de octubre, si les parece. Y valdría 20 puntos de la nota final. ¿Cómo lo ven? ¿Les gusta la idea? ¿Les parece que me estoy metiendo en camisa de 11 varas? Háblenlo con toda libertad en este momento, por favor. Cuéntenme lo que les parece. A mí me parece muy interesante y es más práctico. Solo me preocupa una cosa, profe, y quería preguntar si hay una razón en específico de Codesca a la selección de los grupos, digamos, porque a veces nosotros ya tenemos compañeros con los que trabajamos en otros cursos y tal vez coincidimos también acá, entonces tal vez la posibilidad de que nosotros pudiéramos conformar los grupos, o si hay alguna razón por Codesca que usted los quisiera conformar, pues sí, pero esa era la única pregunta que me quedaba. Pero el fondo del asunto a mí me llama mucho la atención, me gusta. Pues mira, lo único que he pensado es que así como los magistrados no se conocen ni son amigos entre sí antes de ser electos y les toca, pero no tengo inconveniente. Les propongo lo siguiente, los grupos que no se, son grupos de 5 personas, igual que los magistrados, 5. Bueno, los magistrados son 7, pero vamos a suponer que son 5 nada más. Los grupos que no estén conformados para el lunes al mediodía, los hago yo. Ustedes me mandan un correo diciendo el grupo tal, somos nosotros 5. Grupo tal, somos nosotros 5. Y con los que queden sin haberse formado espontáneamente grupos, los formo yo el lunes a mediodía. ¿Les parece? Profe, a mí me parece bien. Yo me conecté un toque tarde, entonces sí tenía un toque la duda como de cómo es la tarea en sí, porque escuché lo demás. Ok, bueno, repito, porque creo que no es la única que empezó un poquito tarde. La idea sería, en la clase pasada, yo hice alguna crítica a los procesos de fiscalización de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y también les comenté que había 3 proyectos de ley. Uno de esos proyectos de ley ya fue votado en primer debate y se mandaron 3 consultas a la Sala Constitucional. Entonces, la tarea consiste en dictar la sentencia de constitucionalidad a esas 3 consultas. O sea, supongamos que las acumulamos todas. Ya les advertí que hay una de ellas que fue rechazada por la sala. No sé las razones por las que fue rechazada. Pero vamos a suponer que no, que están las 3 aceptadas y la sentencia tiene que resolver esa consulta o ese asunto de constitucionalidad. Entonces les mando la ley y las 3 consultas y ustedes tienen que dictar la sentencia. Tienen que hacerlo en grupo, como si fueran magistrados, tienen que ponerse de acuerdo entre ustedes en lo que van a decir. Puede haber un voto disidente, ya te doy la palabra, Bruno. Puede haber un voto disidente, es decir, que 4 o 3 voten en un determinado sentido y 1 o 2 voten en sentido contrario. Necesito, y esto no es negociable, que la sentencia venga con un máximo de palabras, un máximo de caracteres que yo se los voy a indicar. No es negociable porque quiero que ejerciten la capacidad de síntesis. Necesito que vayan directo al grano. Un defecto que tenemos los abogados, yo el primero de ellos, es que somos muy labiosos, hablamos y escribimos muchísimo. Y no me interesa eso para este ejercicio. Para este ejercicio me interesa que vayan directo al grano, que su razonamiento sea lo más limpio posible, diciendo esto es o esto no es constitucional. Si hubiera voto disidente, también el voto disidente tiene un límite máximo que, como les digo, va a ser
estricto, o sea, si realmente supone un esfuerzo de síntesis al que ni los alumnos ni los que ya peinamos canas estamos acostumbrados. Sería para entregar el lunes 4 de octubre y los grupos se forman espontáneamente, los que quieran hacer grupo entre ustedes, siempre que sean 5, no pueden ser 6, no puede haber magistrados suplentes. Y grupos que no se hubieran formado los formo yo, los designo yo el lunes próximo a mediodía. Habría 2 semanas, pues, y unos días para hacer ese trabajo. No sé si hice un buen resumen, Jimena. Sí, profe, muchísimas gracias y sí me parece la tarea. Ok. ¿Quién había levantado la mano? Sí, señor. Adelante. Buenas tardes. Una consulta, a ver si puede comprender. Son 3 proyectos de ley y No, cada uno... solo hay 3 proyectos de ley, pero la consulta sería solo sobre uno, sobre el que ya fue votado. Y hay 3 consultas sobre ese proyecto. Sí, señor. Y analizamos las 3 consultas y generamos una sola sentencia. Una sola sentencia que resuelva todo. Ah, perfecto. Y sí, y usted nos daría todas las indicaciones el próximo lunes y a partir de allí nosotros nos organizamos para hacer la entrega el 4 de octubre. Así es. Perfecto. Muchas gracias. Okay. Irene, que no ha sido compañera de ustedes, sino que es nueva en este curso. ¿Quieres comentar algo? ¿Te parece bien la asignación? ¿Te sientes con fuerzas y ganas de trabajar en ella? Sí, o sea, me parece interesante el trabajo y no conozco a nadie, así que, bueno, igual si alguien me ofrece a unirme a su grupo, genial, si no me espero el lunes. Y sí, me parece genial, muy interesante. Bien, bien, excelente. Seguro tendrás mucho que aportar. La presentación, no estoy seguro si esta presentación ya está, creo que no, ya está subida en Metix. Pero estoy empezando por la última parte, no por la parte inicial. Porque parte de lo que quiero decir tiene que ver con esta asignación de dictar esa sentencia. Es otra forma de decir, pongan atención porque esto puede ser interesante en su razonamiento, puede haber alguna guía en lo que viene a continuación. Todo tiene que ver, la verdad, toda esta presentación, pero esta parte de principio de legalidad o reserva de ley, sin dudas, es uno de los asuntos aún no resueltos en nuestra jurisprudencia constitucional. Estamos iniciando el tema de principios constitucionales. Este principio es un principio constitucional. Esos principios constitucionales suelen dividirse simplemente para estudiar en 2 categorías, materiales y formales. De los materiales, con mucho el más importante es el principio de capacidad económica o contributiva. De los formales, con mucho el más importante es el principio de legalidad o reserva de ley. No son los únicos, son como los 2 salientes, formales y materiales. Y yo suelo iniciar esta clase diciendo que no hay precedencia, no son unos más importantes que otros. Los materiales y los formales, ambos están al servicio de la justicia constitucional en materia tributaria. Son tan importantes unos como otros. El principio de legalidad significa que la creación de los tributos es potestad de la Asamblea Legislativa, del órgano legislativo. Desde el punto de vista negativo, ¿qué quiere decir esto? Que no es potestad del Ejecutivo. El Ejecutivo no puede crear
tributos. Corresponde a la Asamblea Legislativa, dice el artículo 121, inciso 13 de nuestra Constitución, corresponde a la Asamblea Legislativa crear las contribuciones nacionales y autorizar las municipales. El verbo empleado no es crear, sino es establecer. Y la jurisprudencia nuestra ha dicho que ese establecer quiere decir crear ex novo. El segundo verbo, autorizar, implica que la Asamblea Legislativa, mediante una ley formal, aprueba una iniciativa que no es propia. ¿Qué quiero decir? La iniciativa es del Consejo Municipal, el Consejo propone la ley y la Asamblea solo puede aprobar o improbar, aprobar o reprobar. No puede proponer la Asamblea, no puede modificar, no puede aprobar una parte sí y otra parte no. Solo puede aprobar o improbar. Entonces, ¿qué quiere decir ese principio de legalidad? Quiere decir que los tributos se crean por ley emitida por la Asamblea Legislativa. En otros países, por el órgano, las Cortes en España, el Parlamento o el órgano legislativo que corresponde. Históricamente, ese principio de legalidad está muy ligado al derecho constitucional. El derecho constitucional en general, este es uno de sus elementos constitutivos, de sus elementos que le da origen. Quizás recordarán ustedes la Carta Magna de 1215, que pues, dice muchas cosas, pero una de las que dice es que Juan sin tierra no puede crear los tributos sin el consentimiento de los varones ingleses. Es decir, del Parlamento inglés, de la Cámara Alta inglesa. ¿Qué dice la Constitución de Cádiz? La primera constitución que tuvimos vigente en Costa Rica, y si Irene nos lo confirma, seguramente creo es también la primera constitución que estuvo vigente en España. Sí, así es. La Constitución de Cádiz dice que las Cortes son las que aprobarán los tributos. Incluso la Constitución de Cádiz dice una cosita un poquito sorprendente, visto los 200 y piquito años que han pasado. Se creará un tributo único y universal. Uno solo. Se sustituirán todos los tributos por uno. Y mientras eso sucede, continuarán en vigor los tributos que actualmente existen. Les mandé un articulito que trata esta materia con ocasión del Acta de Independencia. Si lo quieren leer, pues obviamente no es materia de examen, ni mucho menos, pero si lo quieren leer, ahí se explica por qué el Acta de Independencia de Guatemala y también el Acta de Independencia de Cartago, la que se firmó el 29 de octubre de 1821, tienen dos sellos. ¿Y qué significa cada uno de esos sellos en el papel sellado? Y tiene que ver con la Constitución de Cádiz, tiene que ver con con ese principio de legalidad. Y lo mismo encontraremos en todas las constituciones del mundo. El principio según el cual el Poder Ejecutivo no puede crear los tributos, solo pueden ser creados por la Asamblea o el Parlamento o el órgano legislativo, se llame como se llame. Vean que nuestra Constitución
simplemente dice establecer las contribuciones. Y eso da lugar, o podría dar lugar, a una cierta duda de si estamos frente a una legalidad formal, basta con que la Asamblea apruebe y punto, una ley formal. O si hay algo un poquito mayor, lo que aquí en esta filmina se llama reserva material de ley, que hay determinadas materias que están reservadas a la ley. Y esa discusión sobre si lo primero o lo segundo tiene varios niveles. Primer nivel que quisiera hacer mención. Quizás ustedes saben que la ley de presupuesto es una ley que tiene unos cauces de discusión mucho más estrechos que las demás leyes. Tiene que estar aprobada el último día de noviembre, punto. Se tiene que presentarla el Poder Ejecutivo a discusión a la Asamblea. Ahorita no recuerdo la fecha exacta, me parece que es el 1 de septiembre. Ocupa el primer lugar de la discusión, no se puede discutir otra materia mientras esté en discusión la ley de presupuesto, y tiene que estar aprobada el 30 de noviembre. ¿Qué pasa si no se aprueba? ¿Qué pasa si los diputados se niegan a aprobar esa ley? Nuestra Constitución no lo dice. En otras constituciones, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que sucede es que se trae al presente, al siguiente año, el presupuesto, el último presupuesto aprobado. Y eso ha sucedido varias veces en los últimos 20 años. No se ha aprobado y entonces, muy restrictivamente, porque hay gastos que no se pueden prorrogar, pero se entiende prorrogado por un año más el presupuesto del año anterior. En Costa Rica eso no ha sucedido nunca. Ha estado a punto de suceder en varias ocasiones, pero nunca ha sucedido. Siempre se ha aprobado la ley de presupuesto. Con ocasión de que esa ley tiene unos cauces de discusión mucho más estrechos, los plazos de discusión y los tiempos que se otorgan a los diputados para hablar sobre uno u otro punto son muchísimo más breves. Durante muchos años hubo en Costa Rica la mala costumbre de incluir en la ley de presupuesto algunas normas que modificaban el ordenamiento. Se modificaba todo un capítulo del Código Civil, se modificaban tales y cuales artículos de las normas de impuestos sobre la renta, se introducían por esa vía, espuria vamos a llamarla, modificaciones a las leyes mediante una ley formal, porque el presupuesto es una ley formal. O sea, formalmente es una ley, es lo que aprueban los diputados, se llaman leyes. Y la Sala Constitucional dijo que esa práctica era inconstitucional, porque atentaba contra el derecho de enmienda, porque atentaba contra la publicidad de las normas a discutir, porque, en fin, hizo una serie de razonamientos y dijo, no basta que sea una ley formal, sino que debe ser una ley material. Una ley que haya sido verdaderamente discutida sin estar en esa camisa de fuerza de los plazos para las normas presupuestarias. Y por esta razón se anularon muchas disposiciones. Como ese era un vicio arraigado en la Asamblea Legislativa, pues hubo muchísimas normas que se aprobaron por esa vía, y después hubo muchísimas normas que por declaratorias de inconstitucionalidad se expulsaron del ordenamiento jurídico.
incluso, pues no sé si quedará alguna, pero que no haya sido expulsada todavía del ordenamiento jurídico, pero muchas veces se planteaba la inconstitucionalidad y la Asamblea, perdón, la Corte de Constitucionalidad, de manera muy breve decía, como ya dije y no he cambiado de opinión, se anulan tales y cuales normas que violan esa materialidad de la ley. Ese es un primer nivel de discusión en cuanto a qué contiene el principio de legalidad. No solo es un acto aprobado por el órgano legislativo, sino que además tiene que ser el órgano que materialmente es una ley. Un órgano que cumplió con los principios de publicidad, que cumplió con los requisitos de publicación en el diario oficial, que recibió primer, segundo debate, que si es el caso fue consultado a la Sala Constitucional, etcétera, etcétera. Reserva material. Otro nivel de discusión, o sea, pareciera que ese primer nivel está totalmente saldado al decir que la ley que crea un tributo no solo ha de ser formalmente un acto de la Asamblea Legislativa, sino que materialmente tiene que ser una ley. Hay otros países que distinguen entre leyes y códigos. Bueno, nosotros no tenemos esa distinción. Los códigos no tienen jerarquía respecto de la ley. Simplemente materialmente son más amplios, son más abarcativos, más generales, pero un código puede ser modificado por la ley y una ley puede ser modificada por otra ley llamada código. No hay relación de jerarquía entre leyes ordinarias y códigos, como si la hay en otros países, en los cuales esta discusión pues todavía hay que rizar un poquito más el rizo para decir, bueno, solo los códigos que tienen unas determinadas mayorías pueden modificar códigos y solo las leyes pueden modificar leyes. Y eso no existe en Costa Rica. En Costa Rica, leyes y códigos son ambas de la misma jerarquía jurídica. En la pirámide de Kelsen están en el mismo nivel. Decía que un segundo nivel de discusión, una segunda materia que se propone a la discusión cuando hablamos de legalidad, es si solamente el derecho tributario material, esto es, cómo es el tributo, o si también el derecho formal, y con eso queremos decir el derecho procedimental, los procedimientos y los procesos, debe estar en la ley para garantizar el derecho de defensa. La primera doctrina, la doctrina inicial en esta materia, sostenía que bastaba con que estuviera el derecho tributario material. ¿Qué es el tributo? ¿Cuál es el hecho generador? ¿Quiénes son los sujetos pasivos? ¿Cuáles son los medios de extinción de las obligaciones? Etcétera. Históricamente, de manera un poquito posterior, la doctrina ha dicho no, lo básico del derecho formal, es decir, de los procedimientos, también tiene que estar en la ley. Lo básico. Y la postura más reciente es que ese básico no es tan disminuido, sino que los elementos verdaderamente esenciales del tributo, del procedimiento para aplicación del tributo, tienen que estar en la ley. Dicho en otras palabras, en tiempos recientes se tiende a limitar, a disminuir la discrecionalidad del órgano administrativo encargado de aplicar los tributos. O sea que en ese segundo punto de la filmina que tienen a la vista, deberíamos tal vez tener un tercer punto que dijera
no lo básico más estricto, sino un poquito más, ¿verdad? Los elementos esenciales del derecho de defensa tienen que estar en la ley. Y el tercer nivel de discusión es sobre si tenemos un principio absoluto o si tenemos un principio relativo. ¿Qué quiere esto decir? La doctrina dice que el derecho tributario material, toda la doctrina dice el derecho tributario material, tiene que estar en la ley. Pero la relatividad del principio viene dada porque hay leyes de autorización. Leyes que autorizan al Poder Ejecutivo a moverse dentro de determinados rangos. Es decir, hay normas legales que pueden ser completadas por normas infralegales. Algunos ejemplos. Habrá un mínimo exento, vamos a suponer, de 800,000 colones. Y se autoriza al Poder Ejecutivo para que mediante decreto todos los años actualice ese monto de acuerdo con el índice de precios al consumidor. Los diputados aprobaron un monto y no tienen por qué aprobar esa actualización todos los años. Se le permite al Poder Ejecutivo el monto dado, de acuerdo con un parámetro objetivo, actualícelo todos los años. El mínimo exento, actualícelo de acuerdo con el índice de precios al consumidor, el oficial, que es el que en Costa Rica hace el Instituto de Estadística y Censos. Ese ejemplo pareciera que no plantea casi problemas. Pero hay otras delegaciones que podrían ser un poquito más problemáticas. Y en concreto, la Ley de Impuestos Selectivos de Consumo de Costa Rica, de los años 70, le permitió al Poder Ejecutivo aumentar hasta en un 100% la tarifa. Es decir, se aprobaba, por ejemplo, 15% de impuesto selectivo de consumo para algunos bienes, y en realidad no era el 100% de la tarifa, o sea, no es que le podía poner otro 15, sino que podía aumentar esos 15 iniciales hasta en 100 puntos porcentuales. Es decir, que podía elevar la tarifa a 115. A mí me parece, eso es opinión de José María, que ahí había un exceso. Si hay un máximo y un mínimo que permite la ley, pero un máximo y un mínimo razonable, entre 15 y 115% me parece que no hay razonabilidad. O sea, si la ley dijera entre 15 y 20%, entre 15 y 25%, pues sí, los diputados discutieron a fondo cuánto era el máximo, hasta 25%, y decidieron aprobar 15, dándole al Ejecutivo la posibilidad de que aumente hasta el 25%. Algo así pasó cuando en los años 90, en una de nuestras recurrentes crisis fiscales, el presidente Calderón propuso subir el impuesto general sobre las ventas al 15%, lo que actualmente llamamos IVA, en aquel entonces impuesto general sobre las ventas al 15%, y la asamblea le dijo, pues sí te lo apruebo, el año entrante va a ser 15% todo el año, el siguiente va a ser 14% y cuando se acaba el gobierno regresa a 13%. Un máximo y un mínimo. La ley de impuestos selectivos de consumo, que permitía al Ejecutivo
tenía varias facultades al Ejecutivo. Una es que podía subir hasta en 50 puntos porcentuales por sí mismo. Podía subirlo hasta en 100 puntos porcentuales, pero en ese caso debía convocar a la Asamblea para que lo aprobara o lo improbara en los siguientes 6 meses. Y mientras la Asamblea Legislativa no se pronunciara, pues estaba en vigor el aumento. Y también esa ley de impuestos selectivos de consumo le otorgaba al Poder Ejecutivo la potestad de incluir sucedáneos en la materia gravada. ¿Saben qué es un sucedáneo? ¿Han oído esa palabreja antes? Es pues un sustituto a otra cosa. Así es. Por ejemplo, la leche de soya no es soya, perdón, no es leche, pero es un sustituto de la leche. La Splenda no es azúcar, pero es un sustituto, cumple la misma función que el azúcar para endulzar una bebida o una repostería. Entonces, la ley de impuestos selectivos de consumo le autorizó al Poder Ejecutivo a incluir sucedáneos. O sea, tenía una lista de bienes gravados y le autorizaba al Poder Ejecutivo, por poder ejecutivo, sin ir a la Asamblea, a incluir sucedáneos en los bienes gravados. Tal vez permítanme hacer un esbozo histórico de ese impuesto. Es un impuesto que hoy nos parecería muy raro. Es un impuesto que existe todavía, pero en su filosofía inicial nos parecería muy rara. La filosofía inicial es que el Estado podía desincentivar el consumo de determinados bienes que provocaban erogación de divisas, de bienes que se consideraban suntuosos, de bienes que cuyo consumo no se consideraba deseable a nivel nacional. Es un poco como los años más severos de la Guerra Fría, los años de la economía cepalina, el cepal que dictaba las políticas económicas para América Latina, y decían, bueno, pues si usted vende café y bananos y pocos productos agrícolas más, tiene unos términos de intercambio muy desfavorables respecto de los países que producen vehículos. Entonces, el vehículo tiene un impuesto selectivo de consumo de hasta 100 puntos, de hasta el 100%. ¿Por qué? Porque no queremos que el país pierda divisas consumiendo bienes y servicios que son producidos en el exterior con unas condiciones de intercambio muy desfavorables. Y a partir de esa idea se crearon unas listas verdaderamente exhaustivas de bienes que no se podían consumir sino pagando un impuesto selectivo de consumo verdaderamente severo, verdaderamente fuerte. O sea, por ejemplo, no se podía consumir pues qué sé yo, salmón, porque Costa Rica no producía salmón. Entonces el salmón tenía un 100% de impuesto o un 80% de impuesto. La mentalidad ha ido cambiando y por tanto se considera que el ejecutivo o el gobierno, no el ejecutivo, el gobierno tiene que ser bastante neutro en las decisiones de consumo de los ciudadanos. Pues obviamente pues hay algunos consumos que sí se quieren desincentivar, pues, el tabaco, las drogas, el alcohol, etc. Pero una ley general de impuestos selectivos de consumo ya no es, en la actualidad sigue siendo importante en la recaudación, pero ya no es, ya no tiene la filosofía que tenía cuando se creó esa ley.
Esa ley decía que podía el Ejecutivo incluir sucedáneos. Y en ejercicio de la potestad de incluir sucedáneos, el Ejecutivo incluyó electrodomésticos. A mí me parece siempre que eso fue un abuso. ¿Cómo electrodomésticos? ¿Sucedáneo de qué? Del trabajo de las amas de casa. ¿Una refrigeradora es sucedáneo de qué? De una marqueta de hielo. Incluyó vehículos automotores que no estaban incluidos en la ley original como sucedáneos. ¿Sucedáneos de qué? Sucedáneos de las carretas que no estaban grabadas. En fin, hubo realmente, me parece, primero un exceso en la ley que autorizó, que me parece que es inconstitucional, y segundo, hubo un abuso de parte del Ejecutivo en la aplicación de esas normas del impuesto selectivo de consumo. La inconstitucionalidad de esa norma se planteó, recuerden que estamos antes de la existencia de la Sala Constitucional, se planteó ante la Corte Plena, es decir, a todos los magistrados de las 3 salas existentes. 15 magistrados, uno de cada sala. Perdón, 5 de cada sala. Y las normas de inconstitucionalidad de aquella época preveían una mayoría especial para declarar la inconstitucionalidad. Si no recuerdo mal, eran 12 magistrados los que debían declarar que algo era inconstitucional. Y de los 15 fueron, me parece, 9 los que declararon la inconstitucionalidad de esas normas, pero fue una declaratoria ineficaz. Es decir, la ley seguía siendo válida, a pesar de que 9 de 15 magistrados dijeran que era inconstitucional. Era una declaratoria ineficaz si no se alcanzaban, me parece, 12 de los 15 magistrados. Aquello fue tan escandaloso, podríamos decir que fue, no voy a decir lo que dio origen, pero sí un empujón importante en la creación de nuestra Sala Constitucional. Y necesitamos un órgano especializado en examinar la constitucionalidad de las normas. Eso no es materia para todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y además necesitamos que sea por mayoría simple. Y en la discusión dijeron, bueno, en lugar de 5 magistrados van a ser 7 magistrados los que declaren esa conformidad o disconformidad de una norma con la Constitución política. Pues bien, se aprobó la creación de la Sala Constitucional y nuevamente fueron con las nuevas normas a la Sala Constitucional a acusar la inconstitucionalidad de la Ley de Impuestos Selectivos de Consumo. Y por segunda ocasión, esta vez ya la Sala, no la Corte en pleno, la Sala, dijo, en Costa Rica el principio de legalidad es relativo. Si la Asamblea fija un máximo y un mínimo, eso es constitucionalmente válido. En otras palabras, se puede completar la norma con normas infralegales. Ya no lo dijo la Sala, pero, y bueno, lo dijo con una mayoría de 4-3. Ya no lo dijo la Sala, solo estableció el principio, que es un principio que sigue siendo válido en ese momento. Los elementos esenciales del tributo están en la ley, y si se enseñara un máximo y un mínimo, puede el Poder Ejecutivo moverse dentro de ese máximo y ese mínimo. A mí me parece que ese máximo y ese mínimo tienen que ser dentro de unos montos razonables. Supongamos que yo digo que alguno de los alumnos, el primero que me aparece en la lista es Carlos. Carlos me debe. ¿Cuánto me debe? Entre 1 y 1 millón. Ese entre 1 y 1 millón no es un monto razonable. No he dicho nada, en realidad no sabemos si me debe
un colón o 1 millón de colones o cualquiera de las 999,000 posibilidades que hay entre 1 y 1 millón. Tiene que decir unos montos razonables, un máximo y un mínimo razonable. Porque si no, se viola sustancialmente el principio de legalidad. El principio de legalidad lo que quiere decir es que lo esencial del tributo, la discusión que garantiza la libertad de los ciudadanos, tiene que tener lugar en la asamblea, no en órdenes del Poder Ejecutivo. Hemos dicho los elementos esenciales. ¿Cuáles son esos elementos esenciales? Son los que están en el artículo 5 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. El hecho generador tiene que estar en la ley. Tiene que estarlo en todos sus elementos, en el elemento objetivo, en el elemento subjetivo. Tienen que estar las exenciones y los beneficios fiscales, tienen que estar en la ley. Los elementos de cuantificación, a saber, la base imponible, el tipo entre límites máximos y mínimos que cumplan con ese criterio de razonabilidad. El sujeto pasivo, los sujetos solidarios, los sujetos sustitutos, los responsables, los agentes de retención, etc. Y también suele decirse los deberes formales tienen que estar en la ley, al menos en forma de autorización al Poder Ejecutivo sobre cómo se cumplan. Por ejemplo, puede decir la ley del impuesto de la renta, se presentará una declaración anual del impuesto sobre la renta que contemple todos los ingresos y todos los gastos deducibles según el formulario que ponga en línea la administración tributaria. Es decir, se autoriza a la asamblea autoriza al Poder Ejecutivo para que algunos elementos de ese deber formal estén incluidos en un formulario que es una norma infralegal. Un formulario que diga, bueno, pues en la primera parte del cuerpo de la declaración aparecerá su nombre, su dirección, el número de fax, el correo electrónico, y todos esos elementos no están en la ley. Lo que está en la ley es algo un poquito más genérico. Usted debe presentar una declaración de sus ingresos y gastos. Y el Poder Ejecutivo pondrá a disposición un formulario para que usted cumpla con esa obligación o deber formal. El Poder Ejecutivo puede completar el cumplimiento de ese deber formal poniendo elementos, por ejemplo, los que ayudan a identificar el sujeto declarante. También puede decir, bueno, en el cuerpo de la declaración usted no solo me va a poner los ingresos, sino que me va a separar los ingresos por intereses de los ingresos empresariales, de los ingresos por alquileres, etc. Lo esencial de los deberes formales tiene que estar en la ley. Las infracciones administrativas, es decir, las conductas que van a ser objeto de sanción, también tienen que estar en la ley. Y ahí, pues, cabe un cierto matiz de relatividad. Hemos dicho, bueno, en el derecho material, lo máximo mínimo, por ejemplo, en el tipo. En los deberes formales, bueno, pues lo esencial tiene que estar en la ley, aunque se admite que el Poder Ejecutivo lo complemente. En materia de infracciones administrativas, quizás podríamos decir el principio de legalidad o de reserva de ley, materias que están reservadas a la ley, que solo pueden ser reguladas por la ley, proviene más que del derecho tributario, proviene del derecho sancionador, del ius puniendi del Estado, del derecho de imponer castigos o sanciones que se le concede al Poder Ejecutivo. Algunas de esas infracciones administrativas
consisten en violar deberes formales. Así como en la filmina anterior decíamos, los deberes formales admiten cierto grado de relatividad, las infracciones a los deberes formales también admiten ese grado de delegación o de relatividad en el principio. Obviamente, la conducta infractora, al menos en general, como violación al deber de colaboración, tiene que estar prevista en la ley y la sanción aplicable también tiene que estar prevista en la ley. Volveremos sobre ese tema cuando hablemos de infracciones administrativas. Antes de pasar a la Hacienda Municipal, quería mencionar lo siguiente, y por esto decía que esto no sirve para la asignación, la tarea de dictar sentencia en esas consultas de constitucionalidad, que las cuotas de seguridad social, sus elementos materiales, estos elementos de cuantificación, aquellos que el artículo 5 del Código dice que deben estar en la ley, no están en la ley constitutiva de la Caja, ni en otra ley aprobada por la Asamblea Legislativa. Las contribuciones, ha dicho la Sala Constitucional, primero dijo lo contrario, no son tributo, pero en tiempos más recientes ha dicho son tributo, y lo ha dicho ya varias veces de manera inequívoca. Y sin embargo, la Sala se ha cuidado, se ha abstenido de decir esta consecuencia: los elementos de cuantificación de las cuotas de seguridad social tienen reserva de ley. Mi opinión, pero bueno, es materia de discusión. Vean que tan de discusión es que hay varias secciones de inconstitucionalidad y hay unas consultas facultativas de constitucionalidad que en buena parte van a tratar este tema. Los estoy enviando a que resuelvan materias que nuestra Sala Constitucional todavía no ha resuelto. Mi opinión de José María, es que la naturaleza del seguro, es un tributo, la contribución para obtener un seguro, la contribución es un tributo. Pero la naturaleza del seguro, que es tomar un riesgo, que el organismo llamado Caja de Seguridad absorba un riesgo que en principio me toca a mí. Si yo me enfermo, el riesgo de invalidez, vejez y muerte, son riesgos propios de la persona que se le traspasan a un ente asegurador con una clase de seguros que son seguros sociales. No admite, esa naturaleza del seguro no admite una cuantificación por parte de la Asamblea que llegue hasta los pormenores, o sea, hasta los elementos, ni siquiera entre límites del tipo. Obviamente, pues hay una parte que sí. En estos elementos de cuantificación suelen decirse que son básicamente dos: la base imponible por el tipo. ¿Cuál es la base imponible del impuesto de ventas si yo voy y me tomo unas cervezas? Lo que pagué por las cervezas, el consumo. Lo que dice la factura que esa es la base. Base por tipo, dijéramos 10,000 colones por el 13%, es lo que nos da la cuota a pagar. Lo que dice ese artículo 5 es que la base, a saber el precio de transacción, y el tipo, a saber el 13%, tienen que estar en la ley. Lo que dice el principio de relatividad en la reserva de ley es que la base tiene que estar en la ley y el tipo admite ser completado por el Ejecutivo. Admite
que el Ejecutivo, mediante una norma de carácter general, un decreto ejecutivo, por ejemplo, diga se va a cobrar entre el 13 y el 18%. Eso lo admite la relatividad del principio de reserva de ley. Ahora, en materia de seguros, pareciera que la naturaleza de tomar un riesgo exige unas formas de cuantificación diferentes. Cuando el artículo 73 de la Constitución Política dice que se gravará se convierte en un régimen obligatorio tripartito, que serán patronos, empleados y Estado, está implícito en esa redacción del artículo 73 de la Constitución Política, está implícito el que se graban las remuneraciones, el que la base imponible es el monto de la remuneración. Y así lo dice la ley constitutiva de la Caja. Pero no dice el tipo, no dice el porcentaje. El tipo puede ser porcentaje o puede ser otras unidades. Por ejemplo, puede decirse, pues no sé, $1.14 por cada caja de banano que se exporte. Ese $1.14 es un tipo que no es un porcentaje, es un impuesto de $1.14 por cada caja de banano de 18 kilos que se exporte. O podría decir, por cada litro de combustible se pagará tanto de impuesto. Bueno, ese tanto de impuesto que suele estar expresado en colones no es un porcentaje, pero muy frecuentemente el tipo es un porcentaje. Está así en la mayoría de los impuestos de consumo y en el impuesto sobre la renta. Es un porcentaje que se aplica a la base. Decía que si está bastante claro que el salario, las remuneraciones laborales son la base de las cuotas de seguridad social, no está tan claro qué pasa con el tipo. El tipo no está en la ley, no está en el artículo 73 de la Constitución Política ni en la ley constitutiva de la Caja, cuyos artículos 33 y 34 dicen que el porcentaje de contribución será definido por la Junta Directiva de la Caja con base en estudios actuariales. Las matemáticas actuariales son un tipo de cálculos muy especializado sobre la probabilidad. Así en el seguro de enfermedad, pues puede la Junta Directiva decir, bueno, voy a calcular cuántas personas van a tener, pues, no sé, ictericia, y cuánto me cuesta el tratamiento, y cuántos médicos y cuántos elementos de farmacia, de hospitalización, etcétera. Y eso lo incluyo en el cálculo de cuánto tengo que cobrarles a los que sufragan ese seguro, es decir, al Estado, patronos y trabajadores. Eso parece derivar claramente del artículo 73 de la Constitución Política y de los artículos 33 y 34 de la Ley Constitutiva de la Caja. No está tan claro qué pasa con los trabajadores independientes. Para empezar, el trabajador independiente no tiene patrono. Independiente lo que quiere decir es independiente de patrono, sin patrono. Y en segundo lugar, pareciera claro que tiene que ver con el trabajo, con las remuneraciones de trabajo independiente. O sea, si el origen es el trabajo dependiente, y si en el 2000 se añadió a los trabajadores independientes, pareciera bastante claro que se trata de gravar las rentas de trabajo, aquello en lo que son iguales trabajadores dependientes e independientes. No podría decirse que esos trabajadores independientes deben cotizar, por ejemplo, de rentas pasivas. Tiene un local de alquiler
esa renta pasiva no es trabajo. Pasivo lo que quiere decir es que no tiene trabajo activo, o unos intereses, o pues no sé, escribió un libro y tiene derechos de autor, o tiene regalías por una marca, o las rentas pasivas no parece que formen parte de la base imponible de las cuotas de los trabajadores independientes. Por otra parte, ha habido un abuso de parte de las autoridades de fiscalización de la Caja que fiscalizaron y fiscalizan actualmente a los independientes diciendo, si yo comparo lo que yo le he cobrado a usted, trabajador independiente, con su declaración de impuestos sobre la renta, usted subdeclaró. Declaró menos. Me puso una base imponible menor para contribuir a la seguridad social. Y los trabajadores independientes se han defendido diciendo, bueno, es que primero no hay declaración, no está prevista la declaración de los independientes. Lo que hay es un régimen diferente que no es de declaración, sino que es de ingresos determinados por la Junta Directiva de la Caja. Algo parecido al régimen mínimo contributivo. No hay formulario de declaración, no hay fecha de declaración. Si yo me meto al SICERE, que es el Sistema Centralizado de Recaudación de la Caja, no puedo modificar el monto de mis ingresos a los efectos de que se calcule el porcentaje de contribución. Entonces, cuando la fiscalización ha dicho, bueno, le voy a cobrar con base en sus declaraciones de impuestos sobre la renta, pues está cambiando la base imponible. Pareciera que la base imponible implícita del trabajo independiente no es la misma que la de la renta. La implícita es los ingresos por trabajo. Y segundo, el tipo tiene que estar establecido con base en cálculos actuariales y la ley del impuesto sobre la renta no es una buena base para esos cálculos actuariales. No tiene nada que ver el ingreso sobre la renta con el cálculo actuarial. Eso es parte de lo que está en discusión, o mejor dicho, del trasfondo de lo que está en discusión en esa ley de amnistía o condonación. ¿Por qué quieren condonar los que proponen la condonación? Pues quieren condonar precisamente porque hay permítame la expresión, un despelote en la forma de calcular las cuotas de los trabajadores independientes. No está claro cuál es la base, no está claro cuál es el tipo, ha habido abusos de fiscalización, hay una cantidad inmensa que además es probablemente impagable. O sea, no hay manera de que la Caja recupere esos montos. Y entonces la condonación pareciera ser una respuesta que permita a todos los que han huido del sistema, que se han vuelto informales, volver a la formalidad. No sé si es la mejor, no sé, pero es la que está en discusión y sobre la que ustedes tendrán que expedirse, como dicen los argentinos, pronunciarse en ese trabajo para el lunes 4 de octubre. Vamos a dejarlo ahorita por ahí y regresamos a las 2:15, dentro de 10 minutos.